Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Hoy día tenemos una nueva oportunidad para poder compartir el TCD y continuamos con el libro de Éxodo. Hoy vamos a compartir sobre Éxodo capítulo 21 del 1 al 11. La palabra habla sobre las leyes sobre los esclavos. Dice, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo lo horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suele salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si lo hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. La palabra de Dios, muchas veces cuando nosotros la leemos, vemos que tal vez de forma literal, muchas de las cosas que pueden decir tal vez ya no son actuales. Si nosotros leemos esta parte, decimos, pero esclavos, ya no hay esclavos, o de repente en países muy lejanos, pero tal vez en el ambiente que nos rodea no hay algún esclavo que pueda decir, no, pero esto ya no es actual, ¿no? Esta parte de la Biblia ya no es actual para mí. Pero nosotros no solamente tenemos que entender la Biblia de forma literal, sino también debemos entenderla conforme, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo puede hablar a nuestro corazón. Y yo leyendo esta parte de la Biblia me hace entender, sí, el contexto, ¿no? Si nosotros nos vamos un poco al contexto de lo que pasaba en ese tiempo, ¿qué era lo que pasaba, no? Muchos de los reinos, de los imperios que gobernaban en esa época, querían conquistar las tierras, y cuando lo hacían, las personas que eran conquistadas llegaban a ser los esclavos de esos reinos. Pero estas personas que no conocían a Dios, estos reinos que no conocían a Dios, trataban a los esclavos como les daba la gana. Los trataban como si no fueran humanos siquiera. Los maltrataban, los golpeaban, los mataban, abusaban de ellos. Siendo ellos tal vez vulnerables, ellos se aprovechaban de su necesidad, se aprovechaban tal vez de la situación en la que estaban para poder tomar de repente ventaja sobre la situación en la que estaban. Justamente Dios, a través del pueblo de Israel, les mostraba, no cómo debían ser ellos frente a esta situación. Sí, Dios les iba a dar bendición, le iba a permitir de que el pueblo de Dios pueda conquistar reinos, pero ¿qué es lo que les dijo? Estas leyes sobre los esclavos: mira, tú vas a conquistar reinos, pero tú no vas a ser como esos reinos que no me conocen. Tú vas a respetar al esclavo. Tú vas a entender de que el esclavo es una persona que también tiene derechos, que también necesita que tú puedas prestarle atención. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios, querido amigo, siempre va a mostrar la misericordia y el favor a las personas. El Dios que nosotros conocemos no es ese Dios sanguinario, no es ese Dios abusivo que se aprovecha de la necesidad de la persona. No, Dios, a través de estas leyes, le mostraba al pueblo de Israel que Él ama a todas las personas, que Él ama a todas las personas, siendo esclavo, siendo judío, siendo libre o no siéndolo.
Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Si es esclavo, entonces tú vas a respetar al esclavo. No, si es esclava, no vas a darla a un pueblo ajeno, ¿no? Si es que pasó el tiempo en el que tú tienes que tenerla a esta persona y ya tienes que dejarla libre, entonces déjala libre a menos que esta persona quiera quedarse contigo. Respeta su decisión. Si nosotros nos vamos a este tiempo, es tan valioso tal vez lo que puede decirnos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos a nuestro alrededor, hay una constante cuando no conocemos a Dios. ¿Y cuál es esta constante? Que cuando muchas veces nosotros estamos en una posición de dominio, en una posición de autoridad, muchas veces tenemos la predisposición de querer abusar o de querer tomar ventaja del débil. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Lo hemos visto en las noticias. Muchas veces hemos escuchado a hombres que golpean a las mujeres, ¿no? Con su fuerza física, obviamente, mucho más fuerte que la mujer, ¿no? Muchos hombres golpean a las mujeres, aprovechándose justamente de esta mayor fuerza que tienen. O tal vez los padres golpean a sus hijos. O tal vez una persona mucho más fuerte golpea al débil o abusa del débil, o tal vez una persona rica abusa del pobre. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Y es que Dios sabe cuál es el corazón del ser humano, el corazón real del ser humano sin Dios, que es aprovecharse, querer sacar ventaja, querer ganar la oportunidad. Y Dios sabía eso, y Dios... Cada cosa que pone en la palabra, queridos amigos, no es que pasó en algún momento y ya no es vigente para nosotros. La palabra siempre es vigente. Es más, la palabra siempre habla en forma actual, nunca habla en forma pasada. Y Jesús también lo dijo, ¿no? Jesús en Mateo también habla sobre esta parábola, ¿no? Del siervo que dice que por no poder pagarle al amo, dice que prácticamente se vendió con todos sus hijos y el amo tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿qué es lo que estamos viendo? El amor fraterno, el amor completo de Dios hacia nosotros. En la actualidad nosotros tal vez no conocemos un esclavo, tal vez la esclavitud ya no existe en nuestro país, pero sí conocemos tal vez hechos, sí conocemos tal vez eventos en el que las personas ejercen una autoridad, ejercen un dominio sobre el débil. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que no nos debemos aprovechar del débil, que Dios juzga. Es más, en Mateo, justamente en esta parábola que habla Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿No? ¿Qué es lo que dice en Mateo? ¿No? En Mateo 18:23. Dice, por lo cual el reino de los cielos se asemeja a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, dice, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, ¿no? Entonces, dice en el versículo 17, dice, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Miren cómo Jesús, o sea, esto, lo que nosotros leemos en el TCD es en Éxodo, muchos años antes de que Jesús hablara sobre esta historia, ¿no? De los deudores. Y justamente qué es lo que habla acá, también habla sobre el corazón del ser humano, que Dios, a pesar de mostrar la misericordia con nosotros no mostramos la misericordia con los demás. Y justamente Jesús lo repite en esta parábola. Justamente Jesús repite en la parábola esto,
¿no? Que muchas veces nosotros recibimos misericordia, nosotros recibimos perdón, nosotros recibimos consuelo, pero cuando viene alguien y nos hace tal vez algo que a nosotros no nos agrada, o cuando tal vez viene alguien y nos hace daño, nosotros no perdonamos, así como a nosotros nos perdonaron. Y cuando viene alguien que tal vez es más débil que nosotros, o tal vez cuando hay una persona que tiene menos oportunidades que nosotros, en vez de mostrar el amor de Dios, el amor que nosotros recibimos de Dios y reflejarlo a aquellos que necesitan ese amor, nos aprovechamos. Y muchas veces pasamos eso, ¿no? Hemos visto esos eventos, nos queremos aprovechar, o nuestro instinto es justamente aprovechar la oportunidad y no nos damos cuenta de lo que Jesús hizo por nosotros. Y lo que nosotros tenemos que pensar es: Jesús murió por mí, Jesús me amó a mí, Él me perdonó, Él me salvó, Él tuvo misericordia de mí, así como dice en esta parte, así como Israel también, el pueblo de Dios también, ¿no? Dice que Dios le dio una tierra, los bendijo, pero Dios les dijo: yo te bendigo a ti por amor, por misericordia, pero tampoco tú te aproveches de la situación en la que tú te encuentres, y cuando otros se encuentren como tú estuviste, porque ellos también, el pueblo de Israel también estuvo muchos años de esclavitud, y Dios prácticamente con este mensaje le dice: recuerda cómo tú no querías ser tratado. Y justamente Dios les mostró estas leyes, ¿para qué? Para que ellos entiendan y recuerden lo importante que es mostrarle a estas personas necesitadas la misericordia, la compasión, el amor. Y hermanos, eso es algo tan importante que nosotros también tenemos que valorar. Valoremos la palabra de Dios. Recordemos cuando estemos en una situación de tal vez de dominio, cuando estemos en un momento, en una oportunidad tal vez de mostrar una de las dos cosas, ¿no? O aprovecharnos o compadecernos. Recordemos la palabra de Dios, recordemos lo que Dios hizo por nosotros, recordemos el corazón de Dios, que Dios quiere que nosotros también reflejemos ese amor a las personas. Tal vez ahora, como les digo, no hay esclavos, no hay una esclavitud tal cual, pero sí hay personas que tal vez están en una situación de debilidad, están en una situación de pobreza, están en una situación tal vez vulnerable. Y nosotros no podemos aprovecharnos de esa circunstancia para sacar ventaja. Tenemos que bendecir a aquellos débiles. Tenemos que ir por esos débiles, bendecirlos, mostrar su amor, mostrar la misericordia. Y de esa forma, hermanos, nosotros vamos a poder extender el amor de Dios. Nosotros somos esa extensión del amor que Dios ha mostrado a la tierra. Nosotros, tú y yo, somos esos llamados a poder mostrar quién es el Dios. Muchas personas, justamente por malas experiencias, se alejan de Dios. ¿Por qué? Justamente porque en el camino encuentran personas que en vez de ser de bendición, son una piedra de tropiezo. Justamente por esas circunstancias. ¿Cuántas veces hemos escuchado de esos malos testimonios? Nosotros tenemos la oportunidad de poder exaltar el nombre de Dios a través de nuestro testimonio. No solamente que sean nuestras palabras, sino que sean nuestras acciones, que sea nuestra vida, que sea nuestro testimonio el que hable, que Jesús, que Dios cambió nuestro corazón, que Dios hizo la obra por nosotros y que Él nos amó, y que ese amor que nosotros dimos es el que nosotros reflejamos también. ¿Sí? Que esta palabra cale en nuestro corazón, que esta palabra cale en tu corazón. Recuerda la misericordia, recuerda la compasión, recuerda la fidelidad, recuerda el amor, y que no se vayan de tu corazón. Como dice Proverbios, átalos a tu corazón y que no se vaya, como habla la palabra en Proverbios, como habla la palabra en Salmos. Tan importante que es que nosotros guardemos las promesas, la palabra de Dios, y que la atemos a nuestro corazón, y que
que no nos apartemos de ella, ¿sí? Que sea ese corazón sensible, ese corazón amoroso, ese corazón lleno de misericordia que refleje el amor de Dios en tu vida. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder escuchar y poder compartir tu palabra. Señor, ayúdanos a tener un corazón compasivo, ayúdanos a ayúdanos a mostrar tu amor, ayúdanos a ser de bendición a esas personas necesitadas, Señor, que si en algún momento estamos en un lugar, Padre Santo, tal vez de dominio, tal vez de autoridad, Señor, Señor, que no nos apresuremos a hacer lo malo, que no nos aprovechemos, Señor, de las personas, tal vez débiles, tal vez necesitadas, tal vez vulnerables, sino ayúdanos a mostrar su amor a través de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.